Hola, hola, hola. Buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Jaís 104.3 FM, Tizayuca, Hidalgo, en su programa de Niños Valientes y Esforzados. Sean todos bienvenidos a su programa. Gracias a Dios que nos permite estar nuevamente delante de ustedes para poderles compartir la palabra de Dios. Le doy muchas gracias a Dios por permitirme estar nuevamente detrás de estos micrófonos. Muchas gracias a Dios por su hermoso cuidado, por su hermosa provisión, por todos aquellos hermanos hermosos. Le doy gracias a Dios porque estuve enferma y Él me ha estado estableciendo. Dios ha estado dándome fortaleza, Dios me ha estado dando salud. Yo le doy gracias a Dios por todas aquellas personas que estuvieron apoyándome físicamente, monetariamente, en oraciones. Muchas gracias. Quiero agradecer a mi Dios por permitirme estar delante de ustedes. Gracias a mi Dios. Vamos a empezar este programa nuevamente. Vamos, bendiciones a todos mis niños. Un gran saludo. Gracias, muchas gracias a todos. Vamos a dar inicio, no sin antes darle gracias a Dios por estar aquí y por permitirnos estar delante de estos micrófonos y de poder estar nuevamente aquí con ustedes. Y para que sea Él bendiciendo este programa, bendiciendo la clase del día de hoy. ¿Vale? Cierren sus ojitos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te doy, maravilloso Dios, por tu grande amor, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, Señor. Porque tú eres, Señor, el que sana, Señor, el que fortalece. Gracias, Padre Santo. Señor, te doy gracias, Señor, por permitirme, Señor, estar nuevamente, Señor, en este programa, Padre, impartiendo tu bendita y hermosa palabra. Gracias por esa oportunidad, por la vida, Padre. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Padre Santo. Muchas gracias por todo, Padre, por tu provisión, Padre. Muchas gracias, bendito Dios. Gracias te doy, Señor, por este programa. Te doy gracias, Señor, por todas las personas, Señor, que hacen posible, Señor, esta transmisión, Señor. Muchas gracias. Bendice sus vidas, Señor. Bendice, Señor, a los que aportan, Señor, monetariamente, Señor. Bendice sus bolsillos, Padre. Bendice, Señor, a los que transmiten, Señor, los programas, Padre, a los que grabamos, Padre. Sé tú bendiciéndonos, Señor, en todo momento, Señor, porque esta es una obra, Señor. Este es un trabajo para ti, Señor, porque estas palabras, Señor, porque todos los que grabamos, Señor, porque hay prédicas todos los días, en todas las horas, Padre. Hay mensaje de Dios en todo momento, Señor. Hay de diferentes palabras, Señor, para los adultos, para los niños, para las mujeres, Señor, para el público en general, Padre Santo. Y es una gran obra, Padre, porque esta palabra llega a diferentes lugares, Padre. Y hay gente, Señor, que tu palabra llega por medio de estos medios, Padre, por escuchar algún mensaje, Señor, porque muchas personas, Señor, han sido alcanzadas por un mensaje, Señor, escuchado en radio, un mensaje escuchado, Señor, por los medios electrónicos, Padre, han recibido el mensaje y han entregado sus vidas por medio de alguna alabanza que han escuchado, Padre, porque tu palabra es la que quebranta, Señor, tu palabra es la que transforma, Señor, tu palabra es la que llega a los corazones, Padre. Te damos gracias, Señor, porque lo podemos hacer, Padre, y porque tenemos todos los medios necesarios para poderlos hacer, Padre. Porque también hay iglesias, Padre, donde se da tu palabra y hay personas donde van físicamente, Padre. Pero hay personas que a lo mejor están, Señor, postradas en su cama, Padre, y escuchan, Señor, el mensaje, Padre, y les llega, Señor, el mensaje de salvación, Señor, ahí, Señor, donde están postrados, Padre, o donde van en sus carros, Padre.
Oh Señor, bendice estos medios, Padre, y estas redes, Padre Santo. Señor, te pido, Señor, que bendigas el tema del día de hoy, Padre, que sea de bendición, Señor, para cada uno de nosotros, Padre, para los niños, Señor, que tú sigas, Señor, obrando en los corazones de cada niño, Señor. Señor, bendice, Señor, este programa, Padre. Bendice a los padres, Señor, de los niños, Señor. Toca esos corazones, Señor, de esos padres, Padre. Que sean audibles a tu voz, Padre. Que puedan acercar a sus hijos, Señor, a escuchar la palabra de Dios, Señor. Porque es la mejor herencia, Señor, que dejarán a sus hijos, Padre. Señor, ayúdalo, Señor, a comprender, Padre, que esto es lo más hermoso que recibirán sus hijos, Padre, y que es necesario, Señor, que acerquen a sus hijos, Señor, a la iglesia, a la escuelita bíblica, Señor, porque ahí aprenden muchas cosas los niños, Señor. Aprenden muchos valores, Señor, conforme a tu hermosa palabra, Señor, escrita, Padre, que puedan acercarlos, Señor, a que ellos aprendan tu palabra, porque solamente así, Señor, serán hombres de bien, Señor, adolescentes de bien, jóvenes de bien, niños de bien, Padre Santo. Solamente así, Padre Santo, toca los corazones de los padres, Padre. Por favor, Padre mío, que puedan entender cuán importante es esto, Padre, para los niños, Padre Santo. Sé tú, Señor, tocándoles, Padre, el corazón, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, redarguyendo sus vidas, Padre, para que puedan entender cuán importante es esto para sus niños y para ellos, Padre. Señor, ayúdanos, Padre. Sé tú, Señor, dándome la gracia, la sabiduría, Padre, y bendiciendo el tema del día de hoy, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, para quien es dada toda la gloria, toda la honra, Señor Jesús. Escucha mi oración, Padre Santo, y sé tú tocando los corazones, Señor. Sé tú tocando a todas aquellas personas adultas que también se conectan, Padre. Y que les gusta escuchar la palabra, que les gusta aprender de la palabra, Padre. Sé tú, Señor, tocando esos corazones, Señor, y tocando también, Señor, aquellas personas que no te conocen, Padre. Pero que tu palabra, Señor, llegue a sus corazones, Padre, y pueda quebrantar esos corazones, mi Dios, y puedan, Señor, conocerte, Padre, y pueda alumbrarles, Señor, la luz de la verdad, Padre Santo, y puedan abrir sus corazones, Padre, y aceptarte, Señor, como su único y suficiente Salvador, Padre. Dejo en tus manos, Señor, en esta tarde, Señor, el mensaje de los niños en tus manos, Padre, para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Amén. Bueno, queridos niños, pues vamos a empezar nuestra clase del día de hoy, ¿vale? Y bueno, nuestra clase del día de hoy se llama ¿Y nosotros qué responderemos? ¿Y nosotros qué responderemos? Así es el título de nuestra lección del día de hoy. Y conforme vayamos viendo nuestra lección de hoy, sabremos por qué es así nuestro título. ¿Vale? Escuchen con atención. Pongan mucha atención, queridos niños, queridos radioescucha. Dejen que Dios toque sus corazones en esta tarde. Pongan mucho oído, pongan mucho corazón para poder estar dispuestos a ser tocados por el mensaje del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha. Nuestra referencia bíblica de nuestra lección del día de hoy se encuentra en Segunda de Crónicas 26, 16 al 20 y Isaías 6, capítulo 6. Y nuestro texto para memorizar de esta semana se encuentra en Isaías 6:8. Escucha. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8.
Bueno, pues esa es nuestra tarea de esta semana, leer nuestras porciones bíblicas y memorizar nuestro texto del día de hoy. Bien, y bueno, pues empecemos, queridos. Hoy, hoy aprenderemos, queridos niños, cómo Dios llamó a Isaías para que fuera su profeta y le comunicara a su pueblo de Israel un mensaje. ¿Vale? ¿Y quién era Isaías? Isaías era hijo de Amós, estaba casado, tenía 2 hijos de linaje real. Se cita 90 veces en el Nuevo Testamento. Su lugar de trabajo fue Judá. Su año de llamado fue 740, 730, entre 740 o 739 antes de Cristo. Su duración de su ministerio fue de más de medio siglo. Sus reyes de este periodo en que vivió Isaías estuvieron Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Y su muerte, según la tradición judía, fue aserrado. Y bueno, en el tiempo en que fue su llamado, fue cuando reinaba el rey Usías. ¿Eh? Pues vamos a ver este mensaje, queridos niños. Y para empezar, quiero hacerles una pregunta. ¿Algunos de ustedes conocen a un rey en persona? Bueno, pues un rey es un hombre muy importante y es líder de un país y son gobernados por este rey. ¿Saben ustedes que aún hay reyes en Inglaterra y en España? También hay reyes, aún hay reyes, queridos niños. ¿Sabían ustedes eso? Pues déjenme decirles que aún hay reyes. Tal vez no conocemos ninguno en persona, ¿verdad? Yo tampoco conozco un rey en persona. No, no los conozco, queridos niños. Pero, ¿verdad? Hay aún reyes. Conocemos por las noticias, ¿verdad? A los reyes de Inglaterra, conocemos a los reyes de España, y esos países son gobernados por esos reyes, ¿vale? Y ellos controlan esos países, ¿bien? Pero en nuestro país, queridos niños, nosotros tenemos un presidente y es el que rige nuestro país. El, el rey, por ejemplo, de ese país donde hay reyes, él es el único que lleva una corona en su cabeza y es la única persona en el país que puede usar una corona, nadie más, solamente el rey. Además, es el único que usa una capa real. La capa real es hecha de una tela muy cara, y cuesta mucho dinero esa capa, ¿vale? Así que los únicos que pueden usar la corona en ese país es solamente el rey o la reina. Y sus vestiduras, queridos niños, son muy caras, tienen muchas joyas muy preciosas, demasiados caras. Sus coronas tienen también muchas joyas muy caras, ¿sí? Además, sus palacios tienen mucho lujo, hay oro, hay alfombras muy caras, lámparas muy caras, todo es muy caro en esos reinos, ¿vale? Y únicamente, el único que rige ese país es el rey, es el que manda, es el que los gobierna, ¿vale? Imagínate, queridos niños, imagínate que algún día llegaran a tu casa y tocaran y te dijeran, ¿sabe qué? Venimos a traerle una invitación para que vaya usted al palacio del rey. Usted ha sido invitado, tú y tu familia has sido invitado, ¿verdad? Al palacio del rey. Y además él quiere que vengas para que charles con él, para que hables con él. Imagínate que tú recibieras esa visita en tu casa. Y esa gran invitación para ir a un gran palacio y disfrutar, hablar con el rey y conocer, ¿verdad? Su palacio, conocer ese trono donde se siente, conocer su ropa cara que lleva pues ese rey, su corona, sus joyas.
¿Cómo estarías, querido niño? ¿Cómo estarían? ¿Cómo estaríamos cada uno de nosotros si fuéramos invitados, verdad? A ir a un gran palacio, a conocer a un gran rey, ¿verdad? Me imagino que estaríamos emocionados, entusiasmados, de solo pensar que vamos a ir a hablar con el rey, ¿verdad? Estaríamos todo el tiempo pensando, ay, ya faltan 3 días, faltan 2 días, voy a conocer al rey de Inglaterra, voy a conocer al rey de España, voy a conocer al rey de tal lugar. Y de seguro que estaríamos muy emocionados y esperando ese gran día para conocer a ese gran rey. Y de seguro que cuando llega ese día y cuando estemos delante de ese rey y delante de ese trono, probablemente nos inclinaríamos por respeto delante de ese rey y lo miraríamos sorprendido sentado en ese trono, con esa corona tan cara sobre su cabeza y la capa hermosa que tiene puesta. Y tal vez le oiríamos decir nuestro nombre. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Alexandra, ¿cómo estás? Hola Mimi, ¿cómo estás? Toma asiento, quiero hablar con usted. ¿Ah? ¿Te imaginas? Pues, ¿qué crees, querido niño, querido radio escucha? Que el hombre de nuestra historia de hoy, de nuestra historia bíblica de hoy, ¿qué crees? Habló con un rey. Y no con cualquier rey, queridos niños. Habló con un rey de reyes y señor de señores que está sobre todos los reyes, sobre todos los señores. Y no solamente habló él con el rey, sino el rey habló con él, queridos niños. ¿Saben quién fue? Fue Isaías, queridos niños. Este hombre estuvo delante del trono del Rey de Reyes y Señor de Señores y habló con él. ¡Wow! Y no solamente habló con él, sino el rey habló con él. Imagínate, ¡wow! Este hombre Isaías conoció a este rey. ¡Wow! Bueno, pues déjame decirte cómo fue esta historia. ¿Eh? Este hombre llamado Isaías vivió muchos años atrás. ¿Y sabes? Isaías era un hombre de Dios. Era un hombre que conocía a Dios. Él vivía en Jerusalén, donde reinaba un rey. Y este rey se llamaba Isaías y se llamaba Usías. Usías se llamaba. Pero un día, este rey se enfermó y estuvo muy enfermo por mucho tiempo. A Isaías le dolió mucho que el rey Usías estuviese tan enfermo. Se dice en la historia que probablemente Isaías era pariente de Usías, probablemente su tío o era sobrino, no lo sabemos, pero era, era familiar de Usías. Por eso le dolía. Cuando supo que estaba enfermo, le dolió y lloró por su, por su conocido. Además, él podía entrar al palacio, ¿vale? Y cuando se enteró que él se enfermó, pues también le dolió y lloró, lloró, ¿vale? Y un día, ¿verdad? Se enteró, se enteró que Josías había muerto, ¿vale? El rey Josías estuvo enfermo hasta, era de lepra, él se enfermó de lepra y fue desterrado hasta que murió. Y entonces este rey, ¿verdad? Empezó muy bien su reinado, pero déjame decirte que, que cuando este rey supo, cuando Isaías supo que este rey había muerto, empezaron a preguntar las personas, bueno, ¿cuándo estará bien este rey? ¿Regresará al trono? La gente se preguntaba.
Y a veces pensaba, bueno, ¿qué pasa con este rey? ¿Se sanará? Y otras tuvieron que hacer los trabajos de este rey porque estaba, ya no pudo estar en ese trono. Entonces se puso otras personas, ¿verdad? A ver los asuntos del trono, del palacio, del rey y del pueblo, a atender algunas cosas que tenía, que habían quedado inconclusas sobre este pueblo. Y a otras gentes se preguntaban si el país tendría otro liderazgo de un rey. Estaban preocupados, ¿verdad? Estaban muy preocupados cuando enfermó este rey y más cuando murió, ¿verdad? Pero vamos a empezar, vamos a ver por qué se enfermó este rey, ¿vale? Vamos a ver qué, cómo fue que este rey se enfermó y por qué se enfermó, ¿vale? Bueno, pues déjame decirte que este rey Usías eh, empezó bien su reinado, él amaba a Dios, empezó bien su reinado, empezó a estar gobernando correctamente al pueblo de Dios, ¿verdad? Pero ¿saben qué, queridos niños? Que este rey se empezó a olvidar de Dios, empezó a dejar de escuchar la voz de Dios, como muchos de nosotros a veces lo hacemos. Empezamos bien el camino de Dios cuando aceptamos a Jesús, mucha gente, muchos de nosotros empezamos bien, a, 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 a escuchar la voz de Dios, a escuchar la palabra de Dios, a ir a la iglesia constantemente, eh, a orar, a buscar la presencia de Dios. Esto hacía al principio este rey Usías. Pero ¿qué crees? Que a veces también, ¿verdad? A nosotros nos sucede como este rey. Empezó a irle muy bien, empezó a este rey a tener riquezas, ¿vale? Y se empezó a olvidar, empezó a hacer oídos sordos a la voz de Dios, empezó a cauterizarse su corazón al amor de Dios, a buscar la presencia de Dios. ¿Y saben qué sucedió, queridos niños? Bueno, pues déjame decirte que es importante que leas tus citas bíblicas porque en la de Crónicas que te di, en la segunda de Crónicas 26, en el capítulo 26, vas a leer detalladamente qué pasó con este rey. ¿Vale? Y déjame decirte que el primer pecado que, que hizo delante de Dios este hombre fue el orgullo, queridos niños. ¿Sabes por qué? El primero fue el orgullo y la soberbia, porque se empezó a enaltecer, se creció, se le subieron los humos, como se dice ahora, ¿verdad? Y él empezó muy bien, pero después se enalteció, se volvió orgulloso delante de Dios. ¿Y sabes qué pasó con ese orgullo? Ese orgullo lo llevó a querer quemar incienso, cosa que no le correspondía a él, queridos niños. Él quería quemar incienso en el altar de Dios y ese incienso no le correspondía a él. Había hombres especiales que hacían esas cosas, pero su orgullo, ¿verdad? Quiso también, ¿verdad? Ser más que Dios. Dios había dado una orden de que incluso hombres exclusivos para hacer esas tareas, pero él quiso, ¿verdad? Corromper ese mandato que Dios había dado y quiso hacerlo él por su orgullo nada más. Su orgullo lo empezó a cegar, queridos niños. Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado con el orgullo, con la soberbia, queridos niños, porque nos ciega, queridos niños, ¿vale? Este rey se cegó por el orgullo. La segunda cosa que hizo este hombre delante de Dios fue que Usías cometió, ¿verdad? Fue el de no oír. Debemos de saber oír, queridos niños. No dejar de oír la palabra de Dios, no dejar de oír los consejos de nuestros padres, de nuestros maestros, de la gente sabia, queridos niños, de oír la palabra de Dios, queridos niños. Y este segundo pecado que cometió el rey Usías fue dejar de oír la palabra de Dios. Y sobre todo, de oír la advertencia que los sacerdotes le estaban haciendo cuando él quiso quemar incienso, queridos niños.
Hubieron sacerdotes que le dijeron, no, 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 rey Usías, usted no puede hacer esto, a usted no le corresponde, no puede hacerlo, no puede usted tocar cosas que no le corresponden, ni hacer cosas que no le correspondan. Pero él hizo caso omiso a las advertencias de estos hombres. Él se creía más, él decía, yo soy el rey y yo puedo hacer lo que yo quiera. Y hizo caso omiso de estos sacerdotes. Veamos qué dice segunda de Crónicas 26:17. Dice, entonces los sacerdotes Azarías entró tras él. Imagínate, decía que iba tras de ellos, estos sacerdotes. Dice, y con él 80 más sacerdotes del Señor, hombres valientes que se pusieron, aunque ellos sabían que era el rey, a ellos no les importó, a ellos les importaba más las cosas sagradas del Dios Todopoderoso. Y lo estaban queriendo, ¿verdad? Que no hiciera esa, o que oponerse a lo que estaba queriendo hacer este rey. Y le decían, no, usted no puede hacer esto, por favor, retírese de aquí. Pero hizo caso omiso a las advertencias de lo que este rey, de lo que estos sacerdotes, ¿verdad? Estaban queriéndole decir. Y el tercer pecado que Urías cometió delante de Dios, ¿saben qué fue? Fue su ira. ¿Saben qué hizo? Él se enojó y se airó mucho por lo que estos sacerdotes estaban diciéndole que no hiciera y no lo estaban dejando hacer y por eso hizo lo malo delante de Dios, porque permitió que la ira y el enojo se, se dejara controlar por él, que lo controlaran. Mira, dice Segunda de Crónicas 26:19, ¿cómo sucedió esto? Pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira. Y mientras estaba airado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. La ira volvió a cegar a este rey Usías. ¿Vale? ¿Se ven? ¿Se dan cuenta cuán malo es la soberbia, el de no ir a Dios y el que dejarnos cegar por la ira y por el enojo, queridos niños? Esto fue la caída de este rey Usías. Por eso se enfermó. Llegó hasta Dios, esa soberbia, esa ira que estaba haciendo y esas cosas que no es, que estaba haciendo incorrectas delante de Dios, llegó hasta Dios y Dios ya no lo permitió más. Y entonces Dios hizo caer sobre este hombre una lepra. E inmediatamente, recuerden que la lepra era muy contagiosa en esos tiempos y en esos tiempos no había curas. Entonces, inmediatamente este hombre quedó inmundo y fue desterrado inmediatamente del trono y delante de ahí donde estaba queriendo, ¿verdad? Tomar las cosas sagradas del Dios Todopoderoso y hacer cosas que no le correspondían. Inmediatamente fue desterrado. Y así quedó desterrado hasta que murió. Eso fue el pecado de Usías por el cual, ¿verdad? Murió y cayó del trono en donde él estaba reinando. ¿Vale? Y cuando esto sucedió, queridos niños, pues Isaías se enteró, ¿verdad? Se enteró de la muerte de Usías. Así que Usías murió. Y cuando se enteró Isaías, pues sufrió mucho. Lamentó mucho la pérdida de su rey, pero, ¿sabes? Isaías inmediatamente, cuando se enteró, él sabía que aunque le dolió mucho la muerte de Usías, él sabía que había alguien más grande que el rey Usías. ¿Y sabes quién era? El Dios Todopoderoso. Él fue enseguida a la presencia de Dios, al templo, para orar por el pueblo,
por la situación en que se encontraba este pueblo. Y saben, queridos niños, este templo no lucía como nuestras iglesias del día de hoy, ¿no? Este templo era un templo grande. Había una cerca alrededor de él. Y al entrar tenías que abrir esa cerca del templo. Isaías hizo esto. Entró a un lugar grande. Era como un patio. En el patio había un altar de bronce. El altar era hecho con una abertura dentro de él y en la abertura había un pedazo de metal grande. Y en ese pedazo de metal habían algunos carbones encendidos con fuego de Dios. Ese fuego en el altar no debía de apagarse nunca, debía de mantenerse todo el tiempo encendido. Los sacerdotes o los que estaban al cargo del templo tenían que estar muy abusados de que esto no se apagara, tenía que permanecer encendido. Y ahí es donde estaba Isaías. Él se paró cerca del altar. Quizás Isaías estaba con su cabeza inclinada, hablándole a Dios sobre todo lo que estaba pasando en este país y lo que había ocurrido sobre la muerte de este rey. Y también probablemente estaba pidiéndole a Dios qué era lo que iba a pasar con este pueblo y todo lo que estaba pasando en este pueblo. Porque al momento en que este rey la había ganado la soberbia, pues también había dejado de escuchar la voz de Dios y probablemente el pueblo también se alejó de Dios y estaba mal delante de la presencia de Dios, ¿vale? Y esto era lo que estaba haciendo Isaías, clamando delante de este Dios. Cuando de repente, ¿qué crees que sucedió? Isaías empezó a ver una gran visión y es cuando vio al Rey de Reyes sentado en su trono. Había una corona en la cabeza de ese rey de reyes. Y saben, en realidad ahí no había en ese altar un rey. Y en, eh, físicamente, queridos niños, en realidad no había un rey en el altar. Isaías estaba viendo una visión, una visión. Dios le estaba permitiendo a Isaías ver esta gran visión. ¿Y saben qué, queridos niños, queridos radioescuchas? En realidad él estaba viendo al mismo Jesús, al Rey de Reyes sentado en lo alto de su trono, queridos niños. Y Isaías estaba viendo la corona en la cabeza de Jesús. Él vio la capa alrededor, ¿verdad? De Jesús, ¿te imaginas? Cuán hermoso fue para Isaías haber visto esta visión y ver al Rey de Reyes sentado en su trono. Imagínate. Y sabes, mientras Isaías miraba esta visión, él estaba viendo ángeles alrededor del trono. Estaba viendo ángeles, queridos niños, alrededor de ese trono maravilloso donde estaba el Rey de Reyes sentado. Y sabes, estos ángeles tenían un nombre. Estos ángeles se llamaban serafines. No eran como los otros ángeles. Algunos ángeles en el cielo eran mensajeros, son mensajeros de Dios. Esos mensajeros a veces iban y les decían cosas que Dios decía, como cuando le habló a María. ¿Se acuerdan que mandó al ángel Gabriel? Se presentó ante María, luego ante Zacarías, cuando iban a hacer el Juan, ¿se acuerdan? Cuando también se le presentaba a José para decirle en sueños, ¿verdad? Cuando le decía, ve y toma al niño porque Herodes va a matar a los niños, ¿verdad? Pues habían ángeles mensajeros. Estos ángeles no eran así. También habían ángeles, ¿verdad?, que peleaban y defendían al pueblo de Dios. Habían ángeles especiales que eran los que peleaban y defendían al pueblo de Dios cuando se encontraban en batallas. Pero los serafines, queridos niños, no eran como estos ángeles. Les voy a decir cómo eran estos serafines y cómo nos los narra en el capítulo 6 del libro Isaías, el que ustedes van a leer en su semana. Ahí en ese capítulo 6 de Isaías se nos dice cómo lucían estos serafines. Escucha, dice la palabra de Dios que cada serafín tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban.
Además, dice la Biblia que estos serafines daban grandes voces diciendo, Santo, 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 la tierra entera está llena de su gloria. Imagínate estas voces potentes y fuertes. Santo, 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 la tierra entera está llena de su gloria. ¡Wow! ¡Cuán maravilloso fue para Isaías ver esta hermosa visión! Ver al Rey de Reyes sobre su trono y escuchar estas grandes voces decir, Santo, 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 la tierra entera está llena de su gloria. ¡Guau! ¡Cuán maravilloso y hermoso! Y grande experiencia que tuvo este hombre, Isaías. ¡Guau! Imagínense, queridos niños. Y déjame decirte que no ha habido rey en la tierra, ningún rey que sea tan amable como este Rey de Reyes. Y no ha habido otro rey en la tierra tan sabio como este Rey de Reyes, queridos niños. Y no ha habido rey en la tierra, ninguno que ha sido un líder tan maravilloso como este Rey de Reyes y Señor de Señores que estaba en ese trono sentado, queridos niños. No ha habido ninguno y no lo habrá, queridos niños, jamás, porque Él es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Dicen los ángeles que llena la tierra con su gloria. Aleluya, gloria a Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Rey Jesús, Señor de Señores. Aleluya. Gloria a Dios. Y mientras Isaías seguía viendo esta visión, él se dio cuenta inmediatamente enfrente de quién estaba, queridos niños. ¿Y sabes qué dijo? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí que soy muerto! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Imagínate a este hombre Isaías cuando se dio cuenta de todo esto que estaba viendo sus ojos. Lo único que pudo sentir este hombre es sentir y reconocer que era un hombre pecador delante del Dios Todopoderoso. Reconoció su condición delante del Rey Todopoderoso. Esa es nuestra actitud, queridos niños, queridos radioescucha. Esa es la actitud que debemos de tener cada uno de nosotros cuando estamos delante de nuestro Dios Todopoderoso orando. Reconocernos, reconocer nuestra debilidad, nuestra condición delante de nuestro Rey. ¿Y sabes qué pasó cuando este Isaías reconoció su condición delante de este Rey Todopoderoso? ¿Sabes qué pasó, querido niño? Inmediatamente vino uno de los serafines. Vino uno de los serafines y voló al altar donde estaba el carbón encendido y tomó unas tenazas en su mano y levantó un trozo de carbón ardiente y lo puso en los labios de Isaías. Wow, purificando los labios de ese hombre. Tocó este carbón ardiente los labios de Isaías. Por supuesto que a Isaías no le dolió porque era una visión, ¿verdad? Pero ¿saben? El serafín le dijo a Isaías, escucha, este carbón tocó tus labios como señal de que es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¡Wow! En ese mismo instante
Mientras Isaías seguía mirando esa visión, de repente escuchó la voz potente del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías respondió inmediatamente, queridos niños. Heme aquí. Aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Aquí estoy. Aquí estoy, mi rey. Aquí estoy, mi Señor. Envíame a mí. Soy materia dispuesta para tu trabajo, para tu servicio, Señor. Wow. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta, queridos niños? Una vez que fue limpio, cuando le dijo Serafín, has sido limpiado, ha sido tu culpa quitada. Inmediatamente, Isaías escuchó la voz potente de nuestro Rey Todopoderoso. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías no lo dudó en ningún momento. Él dijo, heme aquí, envíame a mí. Wow, gloria a Dios. Y sabes, el mensaje de Dios, el mensaje de Dios para su pueblo no era un mensaje de buenas noticias, queridos niños, sino una advertencia para el pueblo. Ese mensaje que tenía que llevar Isaías al pueblo, el primer mensaje que Isaías tenía que llevar al pueblo era que Dios los destruiría por despreciar a los mensajeros, a los profetas que llevaban la palabra de Dios y por no arrepentirse de sus pecados. ¿Y saben? Ahí es cuando terminó la visión. El mensaje que iba a llevar el profeta Isaías no eran buenas noticias, era una advertencia. Pero déjenme decirte que aquí vemos cuán misericordioso y cuán amoroso es nuestro Dios todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, queridos niños, porque aún siendo el Rey y aún siendo el Todopoderoso, no permitió que el pueblo de Israel fuese destruido sin antes ser advertido. Les dio otras oportunidades, queridos niños. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades y siempre da oportunidades. Él nunca hace algo sin antes volvernos a llamar con amor eterno, con lazos de amor. Manda a sus mensajeros y manda nuevamente a este profeta que amaba a Dios. Y le dice, ve y dile a este pueblo que es duro de cerviz, de oídos sordos, que por más que he mandado a mis mensajeros y los he mandado, los han despreciado, los han matado y no se arrepienten y vuelven atrás y vuelven a sus ídolos y vuelven a ensuciarse y vuelven a hacer cosas delante de mí. Pues diles que los voy a destruir. Y así está el mensaje, un mensaje de advertencia. Y ahí termina la visión, queridos niños. Ahí termina la visión y empieza el trabajo de Isaías. Y sabes, queridos niños, tú y yo, y querido Radio Escucha, aquel que ya ha recibido a Jesús como su Salvador y Señor y Rey, no hemos podido ver a nuestro Señor Jesús con nuestros ojos, como lo hizo Isaías. Pero, ¿sabes? Algún día lo veremos. Algún día lo veremos si nos mantenemos fieles y limpios de pecado. Pero mientras, podemos hablar con Él tal y como lo hacía Isaías, tal como Isaías habló con Él. ¿Y sabes? Jesús también hoy nos ha dado una tarea.
no las ha dado, así como le dio una tarea a Isaías y le dio un mensaje. A nosotros también nos ha dado un mensaje. Él nos dijo en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, queridos niños. Y ahora Jesús nos dice hoy a nosotros, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Cuántos de nosotros diremos como Isaías, heme aquí, iré yo, úsame, Señor? Soy materia dispuesta. Y que como Isaías, siendo obediente, llevó el mensaje al pueblo. Debemos de decirle a la gente, queridos niños, que crean, que confíen en Jesús, que el bebé que vino a la tierra y que fue puesto en un pesebre, creció hasta ser un hombre y que murió en una cruz por amor a nosotros. Y que lo maravilloso es que él no quedó muerto en esa tumba. Él resucitó y regresó al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre, abogando por cada uno de nosotros. Y sabes, algún día Él regresará como rey y será rey de reyes en la tierra. Y tú y yo, quienes hemos hecho Señor y Salvador de nuestra vida a Jesús, debemos decirle ahora a la gente que aún no tiene en su corazón a Jesús, que debe de arrepentirse de sus pecados, que debe confesárselos a Jesús y que deben de abrir la puerta de su corazón y pedirle a Jesús que entre a su corazón para que sea su Salvador, su Señor, su Rey. Eso es lo que tenemos que ir a decirle a la gente. Advertirles también del gran peligro que se viene a esta tierra. Y que si no se arrepienten y que si no lo aceptan como su único y salvador, también serán destruidos. ¿Quiénes iremos? ¿Quiénes hablaremos? ¿Quiénes llevaremos este mensaje? Dice Jesús hoy en esta tarde. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Nosotros diremos como Isaías, queridos niños, querido radio escucha, querido hermanito, aquí estoy yo. Envíame a mí, Señor. Yo iré, yo hablaré y llevaré tu mensaje. Llevaré tu mensaje de amor, pero también llevaré tu mensaje de advertencia. Que si no se arrepienten, que si no vuelven sus ojos a Dios, que si no vuelven a buscar a Dios, que si no vuelven al redil, también serán destruidos. Y aquellos que aún no conocen a Jesús, aún es tiempo de que abran sus corazones. Aún es tiempo de aceptar a Jesús en sus corazones y decirle, Señor, perdóname, yo no sabía que te ofendía, yo no sabía que estaba pecando contra ti, yo estaba haciendo cosas horribles. Pero no sabía que esto te afectaba, Señor. No sabía que a quien lastimaba era a ti, Señor. He pecado contra ti, Señor. He pecado contra ti, mi Dios. Pero hoy sé que puedes limpiarme, que puedes perdonarme y que puedes, Señor, purificar mi vida, que puedes transformarme y de hacer de mí una mujer, un niño, un hombre nuevo, Señor. Hoy sé y me estoy enterando que tengo tiempo de poder abrir las puertas de mi corazón y de que poder hacerte el Señor y Salvador de mi vida. Hoy quiero hacerlo porque hoy me he enterado que hoy aún es tiempo de aceptarte y de arrepentirme de todas aquellas cosas horribles que he hecho en mi vida y que te han ofendido, Señor, y que solamente tú tienes la facultad de perdonarlos, Padre. Por eso hoy me presento delante del altar
para poderte decir que me perdones y que me aceptes como tu hijo. Y yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Aún tienes tiempo, querido Radio Escucha, querido amigo. Mañana puede ser demasiado tarde. Toma tu decisión, porque esta decisión depende tu eternidad, una eternidad en el infierno o una eternidad en el cielo, querido amigo. Toma tu decisión. Ahora es tiempo, querido amigo, querido Radio Escucha. Y ustedes, queridos hermanos que se han alejado de Dios, aún es tiempo de acercarse. Aún es tiempo de buscar a Dios y volver a escuchar la voz de Dios y no hacer lo que hizo el rey Usías, que se enalteció contra su rey, contra su Dios, y dejó de oír su voz y dejó que la ira y todo aquello que el mundo nos ofrece llenara su vida y dejó de escuchar la voz de Dios y se alejó de su Dios. Aún es tiempo, querido hermano, que te acerques, que busques a Dios, porque también esa misma advertencia que Isaías le dio al pueblo de Israel, esa misma advertencia también hoy es para nosotros. Seremos destruidos si no buscamos la presencia de Dios, si no nos arrepentimos delante del Señor de todo lo que le hemos ofendido y si no nos acercamos a Dios, queridos niños, querido Radio Escucha. Wow. Pues esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños, querido Radio Escucha. Vamos a orar para darle gracias a Dios por lo que hoy aprendimos, querido niño, querido Radio Escucha. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la palabra del día de hoy, Señor. Gracias, Padre, porque nos das una vez más una oportunidad, Padre, de buscarte. Una oportunidad más, Señor, de servirte, de alistarnos, Señor, en las filas, Señor, de tus servidores, Padre, y de poder ir y decirle a la gente las buenas nuevas de salvación, de que tú, Señor, estás vivo, Padre, que resucitaste, que diste tu vida, Señor, por ellos, Padre, para que ellos pudieran recibir el perdón de sus pecados, Padre. Gracias, maravilloso Dios, porque nos das la oportunidad, Padre, de servirte, Padre. Y queremos ser de aquellos, Padre, que dicen, heme aquí, aquí estoy. Soy materia disponible para llevar el Evangelio a aquellos que no te conocen, Padre. Que pongamos, Señor, atención, Señor, a tu palabra, Padre. Y que este mensaje, Señor, que hoy recibimos, Padre, no solamente sea oído, Señor, sino que lo pongamos por práctica, Padre. Dice tu palabra, no seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Padre. Y hoy en esta tarde, Señor, tú nos dices, Padre, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién irá a decirle a toda esa gente que no me conoce, que yo los amo, que es necesario que se arrepientan? ¿Quién irá por nosotros a decirle a esa gente que necesitan arrepentirse para poder ser salvos? Y que nosotros podamos decir, aquí estamos, Señor. Y que uses nuestros labios, Padre, para llevar las buenas de salvación, Señor, a toda esa gente que no te conoce y que vive, Señor, hundida en el pecado, Señor. Ayúdanos, Padre Santo.
hablar de ti, Señor, para que otros se conviertan, para que otros te conozcan, Padre, y puedan disfrutar de lo que nosotros podemos disfrutar, Señor, de tu paz, de tu amor, de tu bendición, de tu cuidado, de tu provisión, de tu consejo, de tantas cosas, Padre, que podemos disfrutar como hijos tuyos, Padre. Y que toda esa gente que aún no te conozca, Padre, también pueda disfrutar de lo que nosotros podemos disfrutar, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, maravilloso Dios. Nos despedimos, Señor, en esta tarde, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, Padre. Bueno, pues esa fue nuestra lección del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha. Yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por YouTube y por Facebook, en nuestra página de Dios es Fiel Comunidad de Fe. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Bye.